Hola, soy Catarina Zafón, coach de fin de siglos. Acompaño a las personas a cerrar capítulos para después de una transformación abrir nuevos en conciencia y con más posibilidades. Hay muchos motivos por los cuales cerramos ciclos en la vida. Las rupturas de relaciones de familia, los cambios laborales, la enfermedad, la muerte, o simplemente el deseo de cambiar por no estar pleno ante una situación. No siempre tiene que ser algo dramático. Y en estos contextos se hace una pregunta muy importante y es: ¿cuál es la diferencia entre cambio y transformación? El cambio siempre viene de afuera, es decir, una circunstancia ajena a nosotros entra en nuestra vida y la modifica. Por ejemplo, el famoso coronavirus llega a nuestras vidas y modifica muchas situaciones, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos y la imposibilidad de salir para estar pues, motivados con distracciones externas. Entonces, ¿qué pasa? El cambio llega y a más resistencia, más dificultad para aceptar el cambio. A menos resistencia, más adaptabilidad. Cuando hay un cambio, la fuerza de la circunstancia nos puede empujar o remover, pero en el fondo seguimos siendo los mismos. No hay una evolución verdadera porque pesa más la circunstancia, es decir, el hecho externo, que lo que pasa al interior. Por ejemplo, cuando pase el coronavirus, mucha gente se va a quedar hablando de lo que fue este virus, etcétera, pero no en lo que pasó al interior. No hubo algo diferente. Y entonces la vida se volverá a esperar a que la siguiente circunstancia llegue para que haya un cambio y adaptarse al mismo. En cambio, otros habrán decidido trascender. La transformación es muy diferente al cambio porque se genera en el interior, va de adentro y se expande hacia afuera. Entonces supone una decisión consciente y un compromiso radical para dejar lo conocido y crear algo diferente, innovar algo que no es lo que está enfrente de nosotros. Y claro, muchas veces es muy difícil porque se toma en circunstancias de dolor y de adversidad. Evolucionar es un precio que muy pocos están dispuestos a pagar, pero cuando existe voluntad, existe un sentido. Nietzsche decía: quien tiene un porqué, encuentra un cómo. ¿Cuál es el motor de la transformación? Es esa situación que hace insostenible lo que tenemos enfrente. Entonces se remueven nuestros cimientos, nuestras aparentes seguridades, para invitarnos a ir más allá de lo conocido, a algo que es incierto. La transformación implica entonces traspasar las fronteras de lo visible y lo evidente para atrevernos a hacer lo que podemos llegar a ser, pero que no podemos conocer todavía. Es algo en potencia. Y tengo una frase para compartirles que cae bien para esta situación. Es de Martin Luther King. Cuando mi sufrimiento aumentó, me di cuenta de que solo había dos maneras de enfrentar la situación: reaccionar con amargura al cambio o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Elegí el segundo camino. En la transformación trascendemos la circunstancia, es decir, deja de ser más importante lo que pasa afuera para enfocarnos en la persona que vive ese proceso de transformación. Y eso implica un proceso interno de hallazgo, de introspección, de miradas. Y claro, eso saca los miedos, las fragilidades, las sombras, los cuestionamientos, pero todo eso es necesario mirarlo para poder crecer. ¿Dónde empieza la transformación? En nuestra mente. Nuestra mente aloja pensamientos que se expresan en creencias, hábitos y conductas. Si quiero transformar mi vida, debo empezar por transformar mi mente, mi manera de pensar, mi manera de creer y mi manera de actuar. Somos responsables de crear nuestra realidad. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Y quiero compartirles un ejemplo de transformación en el cual vemos lo importante que es asumir la responsabilidad de nuestra vida. Es un ejemplo de la naturaleza, la metamorfosis del gusano a la mariposa. ¿Qué pasa? El gusano de seda construye un capullo. La crisálida, que es la etapa siguiente, debe romper ese capullo, romper la cáscara con las alas recién nacidas que deben tomar fuerza para poder romperla, y finalmente, cuando ya se rompe, la mariposa puede liberarse
salir a volar a buscar el alimento que está en las flores. Se hizo un experimento científico, se preguntaron qué pasa si les ayudamos a estas crisálidas a romper la cáscara. Entonces lo hicieron y ¿qué pasó? Que las mariposas se murieron de inanición porque no tuvieron la suficiente fuerza sus alas para ir a volar a buscar el alimento. La conclusión de este experimento fue que la ayuda artificial no sirve para nada, que el esfuerzo, por grande que sea, es necesario porque es la única manera en que las mariposas toman fuerza para poder volar y conseguir su alimento. No les sirve la ayuda, sino que lo tienen que hacer por sí mismas y tienen que vivir un proceso de dolor para poderse convertir y sobrevivir como mariposas. Si pasamos este ejemplo al campo humano, en la vida vivimos muchos procesos de metamorfosis, las crisis, las rupturas, los duelos, las pérdidas, los retos o las adversidades. Las experiencias las tenemos que vivir y las tenemos que pasar, pues son necesarias para dejar ir lo que corresponde dejar ir. Y el dolor es un motor porque hace que nosotros saquemos fuerzas de donde no las hay para poder salir y volar. La decisión de trascender cualquier circunstancia solo la puede tomar quien está dispuesto a vivir un proceso de transformación. Una vez la decisión esté tomada, se pueden contar con muchísimos soportes, libros, cursos, coach, psicólogos o cualquier otra herramienta, pero el proceso siempre lo impulsa quien ha tomado esa decisión y ha asumido ese compromiso. Ya para despedirme, quisiera hacerte una pregunta. ¿En qué aspecto de tu vida hoy hay un potencial de transformación? ¿Dónde quisieras transformarte? Te invito a que me respondas, me comentes y me compartas tus inquietudes. Así todos vamos creciendo juntos. Muchas gracias y hasta muy pronto.